Desarrollo de superficies. Vamos a estudiar las aplicaciones y el concepto de desarrollo. Vamos a ver que nosotros cuando tenemos que fabricar elementos en chapa, lo que hacemos es desarrollarlo, es decir, fijar la forma que habría que dibujar o marcar sobre una chapa para que luego plegada convenientemente y soldada en sus extremos se forme un recipiente o un cuerpo. A continuación vamos a estudiar el desarrollo del cono recto de revolución. En tercer lugar, veremos el desarrollo del cilindro recto de revolución. En cuarto lugar, veremos el desarrollo de una pirámide. Puede ser recta o oblicua. El procedimiento va a ser el mismo. Como aplicación de lo anterior, veremos el desarrollo del cono oblicuo, el desarrollo del prisma oblicuo y, por último, el desarrollo del cilindro oblicuo. De esta manera veremos una serie de vídeos en los cuales vamos a ir desarrollando estos conceptos. Concepto y aplicación. Desarrollar una superficie es rasgarla por una de sus aristas laterales o generatrices, suponiendo que fuera una superficie radiada, y adaptarla sobre un plano que se encuentre en verdadera magnitud. La aplicación es para fabricar, digamos, elementos en chapa que, marcando sobre la chapa la forma del desarrollo y luego convenientemente plegado, se formen recipientes o cuerpos para recibir cualquier tipo de fluidos. Nosotros vamos a distinguir entre las superficies desarrollables y las alabeadas. Las desarrollables son las que admiten desarrollo, es decir, son aquellas que al rasgarse por un elemento de su superficie pueden adaptarse sobre un plano que esté en verdadera magnitud. Eso sería la aplicación y el concepto. Una vez dicho eso, vamos a entrar en el desarrollo de un cono de revolución. Entonces vemos aquí que tenemos el cono de revolución representado aquí en la parte izquierda en diédrica. Es una base circular de radio R y obsérvese que como esta generatriz es frontal, la longitud real de la generatriz sería este valor G correspondiente a esta proyección horizontal R de aquí. Para el desarrollo de un cono recto de revolución realizamos un sector circular en el cual el radio de ese sector es la longitud de las generatrices. Habrá que determinar el ángulo que abren esas dos aristas extremas. Y ese ángulo lo calculamos mediante esta fórmula. Multiplicamos 360 y dividimos el radio de la base entre la longitud de la generatriz. Esto sale de una vulgar regla de 3 y decimos si a 360 grados de esta hipotética circunferencia le corresponden 2pi g, a 2πr, que es la longitud de esta circunferencia, le correspondería un cierto ángulo. Y haciendo esa regla de 3 sacamos despejando esta fórmula, que el ángulo de apertura de estas dos líneas extremas es multiplicar los 360 grados por el cociente del radio entre la longitud de la generatriz. Y ese sería el desarrollo de un cono recto de revolución. A continuación, si queremos hacer también la tapa en el desarrollo, en cualquier punto de ese sector circular, de ese arco correspondiente al límite del sector circular, en cualquier punto haríamos una circunferencia que sería de igual radio que la que tenemos aquí, puesto que esta está en verdadera magnitud. Desarrollo de cilindro recto de revolución. Sea este cilindro de directriz circular, que está aquí situado en el horizontal de proyección, y esta altura de generatrices, esa longitud de generatrices. Queremos hacer ese desarrollo. Rasgaríamos por una generatriz, por ejemplo una cualquiera, y pondríamos esa medida aquí sobre una línea vertical. Bien, una vez hecho eso, tenemos que llevar lo que sería la longitud de la circunferencia correspondiente a haber abierto ese cilindro. Sería 2πr, que es la longitud de la circunferencia. Llevaríamos esa longitud aquí. Una vez que hemos llevado esa longitud, ese rectángulo que tenemos aquí sería el desarrollo del cilindro. Pero lógicamente pi es un número irracional de infinitos decimales, 3,14, luego 2πr es un número de infinitos decimales. Nosotros vamos a utilizar algún método de rectificación de esta circunferencia, puesto que aquí lo que hemos puesto es la longitud de la circunferencia. Entonces, dicho eso, pues vamos a recordar, hay varios métodos. El más sencillo es que la mitad de la circunferencia es la suma del lado del triángulo equilátero inscrito más el cuadrado inscrito.
Entonces nosotros dibujamos aquí dos diámetros perpendiculares y este sería el lado del cuadrado inscrito. Hacemos centro en este extremo y con abertura hasta el radio tracemos este arco, este sería el lado del triángulo equilátero inscrito. Con lo cual esta medida más esta, sumadas, constituyen la mitad de la circunferencia. El doble sería la rectificación completa, es decir, que esta medida la hemos puesto aquí, esta otra medida la hemos puesto aquí a continuación, luego esta medida la hemos repetido y la primera igualmente la hemos repetido. Y este rectángulo final que conseguimos, en el cual el lado horizontal es la rectificación de la circunferencia y el lado vertical es la medida de las generatrices. Si queremos la tapa, pues dibujaríamos como en el caso anterior una circunferencia tangente en cualquier punto de ese contorno. Este sería el desarrollo del cilindro recto. Desarrollo de pirámide. En este caso tenemos en la parte izquierda una pirámide oblicua, de base ABC situada en el horizontal y vértice V. Queremos hacer el desarrollo. ¿En qué consiste? Hemos dicho anteriormente que desarrollar es rasgar por una arista lateral y adaptar la figura, después de haber abierto el cuerpo completo, adaptarlo sobre un plano que esté en verdadera magnitud. Nosotros entonces lo que tenemos que tener es obtenida la verdadera magnitud de las distintas aristas laterales del cuerpo, en este caso, así como las de la base. Las de la base la tenemos ya directamente en proyección horizontal porque esta base se encuentra en el horizontal de proyección. Para tener las longitudes reales de VA, VB y VC, que son las aristas laterales, vamos a hacer un giro. Para ello vamos a tomar un eje de giro que pase por el vértice del cono de la pirámide y que sea perpendicular al horizontal. Este sería el eje, que podríamos llamarlo para mantener el esquema, esto sería el eje, la proyección vertical E' del eje, que es un eje vertical, y la proyección horizontal de ese eje sería un punto, puesto que coincidirá con V al ser un eje vertical. Aquí tendríamos la proyección E de ese punto. Una vez hecho eso, vamos a, mediante giros, transformar las aristas laterales en frontales y así las tenemos en verdadera magnitud. Para ello vamos a hacer una línea horizontal paralela a la línea de tierra, pues desde el punto V, y esa línea pues la vamos a prolongar hacia la derecha. De esta manera vamos a tener sobre ella los puntos girados que van a garantizar que la proyección horizontal de las aristas VA, VB y VC están paralelas a la línea de tierra, lo cual hará que en proyección vertical esas aristas se encuentren en verdadera magnitud. Entonces vamos a coger ahora y vamos a realizar un giro de centro en este punto V y abertura hasta VC, por ejemplo. Haríamos este arco, llegaríamos aquí justo hasta esta posición. Una vez que hemos llegado a esa posición, desde este punto haríamos una perpendicular a la línea de tierra y la arista lateral VC la tenemos aquí en verdadera magnitud porque ha quedado convertida en frontal. Es decir, que a este punto le podemos llamar C sub G, proyección horizontal, esta es la C sub G, y la C' sub G la tendríamos aquí en la línea de tierra. Esto sea la C' sub G que la tendríamos aquí. Haríamos lo mismo con el giro de la VA y de la VB, es decir, haríamos un arco de centro en V y abertura VB. Ese arco seguiría esta trayectoria, llegaríamos hasta aquí, hasta esta frontal, y este sería el B sub G. De modo que aquí tendríamos el B sub G. La B' sub G va a encontrarse, lógicamente, igual que en el caso anterior, en una perpendicular a la línea de tierra y sobre dicha línea de tierra, dado que la base está en el horizontal. Recuérdese que cuando hacíamos un giro, todo punto y su girado se encuentra en un plano perpendicular al eje. Claro, por los tres puntos A, B y C, un plano perpendicular al eje va a ser el mismo plano horizontal coincidente con el de la base. De modo que este punto que hemos obtenido ahora mismo sería el B' sub G, que pondremos aquí sobre la línea de tierra. De modo que la recta que une V con B' sub G es la longitud real de la arista VB. Repetimos el proceso con la VA. Haríamos el arco de centro en V, abertura A hasta A. Y ahora este arco esto sería la trayectoria descrita por el punto A, que giraría hasta llegar a este punto.
Una vez que hemos llegado a ese punto, desde él haríamos perpendicular a la línea de tierra y vamos a alargar ligeramente esa línea de tierra para poder hacerla perpendicular, y tendríamos aquí el pie de esa perpendicular sería el que unido con V determina la VA. Este sería el A' sub G, este sería el A' sub G, proyección vertical, y aquí tendríamos el A sub G en la proyección horizontal después del giro. Este sería el A sub G. Vamos a mover esta letra para que no tengamos duda y la vamos a poner en una posición que nos permita identificar claramente dónde está este B' sub G. Bien, no habría más que unir el B' sub G con esta para tener ahí la otra verdad. Vamos a mover también la C' sub G para ponerla en un sitio claro, sin lugar a confusión. Bien, una vez que tenemos ahí las tres medidas, estos son ya las tres rectas frontales. Y ahora ya lo que hay que hacer es, sobre una línea inclinada cualquiera, con cualquier inclinación, llevar la arista por la que vamos a rasgar. El convenio que normalmente se ha considerado siempre es empezar siempre por la más corta. En este caso sería la VC. Con lo cual este segmento VC, vamos a copiarlo aquí, vamos a ponerlo aquí en una posición cualquiera, por ejemplo aquí. Lo copiamos y lo hemos puesto aquí. Ahora, el lado CB, su longitud real es esta. Por tanto, el punto B va a estar en una situación que diste de C esta medida. Por tanto, tomaremos un arco, una circunferencia de centro en C y este radio, y esa circunferencia la trasladaríamos a esta posición. Entonces, aquí tendríamos que en esta posición estaría el punto B, el B ya en el desarrollo. Entonces, lo que en realidad estamos haciendo es construir la cara VCB, de la cual que conocemos la medida VC, que es la que acabamos de obtener aquí, que la hemos puesto aquí. La medida CB, o sea que es un problema de un triángulo conocido sus tres lados. La medida CB, que tomando esa medida como radio de una circunferencia, la hemos trazado aquí. Y ahora nos queda la medida VB, pero la medida VB la tenemos aquí. Por tanto, ahora vamos a hacer un arco de circunferencia de centro V y radio VB. Con esa circunferencia la vamos a trazar con centro aquí en este punto de la parte derecha y tendríamos esto. Y ahora aquí ya este punto de corte sería el punto B después del desarrollo. De modo que si unimos ya los tres puntos, vamos a hacerlo en rojo, si unimos los tres puntos sería unir este y este, esa sería ya una cara. Hemos hecho los dos arcos para tener construida esa cara, la VCB. Este sería, vamos a llamarle B mayúscula a este punto para tener un poco la referencia. A continuación, el lado BA, conozco yo su medida, que es esta, porque está aquí en verdad magnitud, pues haré un arco de circunferencia de centro en B y radio BA. De centro en B y radio BA. Esa circunferencia la vamos a trasladar, una vez tomado ese radio, vamos a hacer centro en B y con ese radio lo vamos a trazar aquí. Vamos a eliminar estas ya que las hemos tenido de antes y tenemos este radio. Y esta ya la hemos usado, no hace falta. Esto es BA. Y ahora VA es la longitud esta que la tenemos aquí en valor real. Por tanto, nosotros haremos un arco de centro V y radio VA y ese arco lo trasladaremos aquí con centro en V y radio VA. A continuación esos dos se cortan en este punto, que sería el punto A en el desarrollo. De modo que si unimos ahora el B con este y con el V, ya hemos desarrollado la cara VAB. Aquí tendríamos el punto A. Una vez obtenido el punto, vamos a eliminar estos arcos, que ya no los necesitamos, y lógicamente cuando en un desarrollo se empieza en VC, hay que terminar en VC, porque sobre esa arista es sobre la que vamos a tener que soldar para cerrar el cuerpo. Con lo cual, si tenemos A, lo que nos queda para llegar a C es tomar AC como nueva abertura de compás. Pues tomaremos centro en A y abertura AC, con esa circunferencia
la trasladaremos con esa abertura de compás, la haremos aquí en la parte derecha de la figura, y tendríamos ahí una circunferencia de centro en A y radio C. Y ahora, simplemente con centro en V y radio VC, que la tenemos ya hecha, podemos hacer simplemente el arco, con centro en V y radio VC, haríamos este arco, que nos corta en este punto, que sería el otro punto C, repetitivo del anterior, y esto nos va a permitir ahora simplemente cerrar ya el desarrollo. Y ya tenemos aquí este punto que le vamos a llamar C. Este en realidad le podríamos haber llamado C también, puesto que es el punto, digamos, de partida. Y ahora ya eliminemos estos arcos y ya tenemos que este sea el desarrollo del área lateral de esta pirámide. Si queremos ahora ya también tener la base, pues o bien construimos un triángulo conocido sus tres lados, que los tenemos aquí, o bien aprovechando estas medidas, que son precisamente las medidas de los tres lados, pues podemos hacerlos. Podemos hacer centro en A y con abertura AC trazar un arco. Vamos a hacerlo bien, con centro en A y abertura C, trazar un arco. Sería este arco. Y con centro en B y abertura BC, trazar otro arco. Con centro en B y abertura BC, trazaríamos este arco que vendría por aquí y cortaría a la prolongación del anterior en este punto. De modo que ese punto, este punto unido con estos dos, nos determinaría la base en el desarrollo. Este triángulo, si se observa, es idéntico a este. No está en la misma posición, lógicamente, porque lo hemos adaptado al desarrollo, pero este triángulo sería el de la base. Entonces este sería el desarrollo del área total de esta figura. Bien, esto es el desarrollo de una pirámide oblicua. ¿Qué interés puede tener también este desarrollo? Imaginemos que nosotros queremos empezar en el punto C y trazar una trayectoria que vaya por el área lateral de la pirámide y que recorra el mínimo camino dando una vuelta completa por la superficie. O sea, que supongamos que tenemos un insecto que quiere empezar a andar por las caras laterales en el punto C y quiere recorrer todas las caras dando una vuelta completa. Por tanto, si empieza en C, termina en C, pasando por las caras laterales. Aquí tenemos el desarrollo, es decir, la forma real de las caras del cuerpo. Sabemos que el mínimo camino entre dos puntos es la línea recta. Por tanto, nosotros el camino real descrito y la longitud de ese camino, si empieza en C, sería unir este con este. Ese sería el camino. Ese camino nos determina en su corte con las aristas laterales este punto y este punto, que este punto está en la VA y este punto está en la VB. Para localizar las proyecciones de ese camino, el mínimo camino entre este y este, pues no hay más que sobre la arista VA localizar este punto, cuya longitud real es desde aquí hasta aquí. A este punto le podemos llamar 1 y a este otro punto le podemos llamar 2. Esos son los puntos del camino. De C va a 1, de 1 va a 2 y de 2 va a C. Y eso sería el mínimo camino, que es la línea recta. Esto es la superficie lateral en el desarrollo. Entonces localizaríamos el punto 1 sobre la arista VA. Como aquí tenemos la longitud real de la arista VA y esta medida es real, no tenemos más que tomar una circunferencia de centro V y radio V1 y esa circunferencia con esa abertura de compás traerla aquí y tener en su corte con la VA este punto. Ese sería el punto que sería el equivalente al 1 que hemos localizado en el otro lado. Pero esto sería, en realidad, esto no sería el 1, sería el 1 sub G. Bien, pues una vez que tenemos ese 1 sub G, si deshacemos el giro, como esto ya es la medida real, que coincide con esta. Pues ahora desde este 1 sub G hacemos una línea perpendicular aquí al eje, una línea de referencia, prolongamos esa línea hasta que corte a la VA. De modo que en este punto de corte tendríamos ya el punto 1'.
esa sería la proyección vertical de ese punto que pertenece a la trayectoria. Ese sería el 1'. Lógicamente, si este es el 1', el 1 lo tendremos haciendo una simple perpendicular a la línea de tierra desde 1' y alargando esa perpendicular hasta cortar aquí a la VA. De modo que tendríamos este punto de corte, que sería este, que lo vamos a marcar con el signo de punto, el símbolo de punto, y este sería el 1. Ya tenemos un punto de la trayectoria. Ahora el 2, pues sería repetir lo mismo. La longitud del segmento V2 se encuentra sobre la VB. Pues esta medida V2 tomaríamos una circunferencia, un arco de circunferencia de centro V' y radio este V2. Esa circunferencia la trasladaríamos con centro aquí en V' sobre la correspondiente verdadera magnitud de la VB, es decir, que nos daría este punto. Este punto de corte sería este de aquí. Desde ese punto de corte, ahora simplemente haríamos igual que hemos hecho antes, desharíamos el giro, es decir, una perpendicular al eje de giro, alargaríamos esa perpendicular hasta cortar a la VB donde corresponda. Bien, el corte se produce justo en este punto. Vamos a eliminar ya la circunferencia esta, que ya no la necesitamos, y ese punto de corte, y vamos a eliminar también la línea de referencia que nos perjudica un poquito. Tenemos aquí esto y tendríamos aquí el punto. Este sería el punto 2'. Para obtener la 2, pues simplemente sería desde 2' hacer una línea perpendicular a la línea de tierra y alargar dicha perpendicular hasta cortar sobre la VB. Tendríamos aquí este corte que se produce sobre eso. Y este sería el punto 2. Y ahora no hay más que marcar unir los tres puntos, este sea el 2. Como el camino es C1, 1, 2 y 2C, pues simplemente uniríamos esos puntos tanto en proyección horizontal como en proyección vertical. Entonces simplemente el camino sería unir C con 1, mediante una recta, C con 1, 1 con 2 y 2 con C. Aquí parece que está todo confundido, pero no lo está. C1, 1, 2 y 2C. C', C', 1', 1', 2' y 2' C'. Aquí vamos a ampliarlo para que se vea. Se ve que es un triangulito muy cerrado, pero es fruto de los datos del problema. Bien, y con esto pues tendríamos ahí el mínimo recorrido sobre la superficie lateral entre dos puntos. Si quisiéramos saber la longitud de ese recorrido, sería simplemente esta medida. ¿Por qué? Pues porque los elementos situados aquí en el desarrollo se encuentran en verdadera magnitud.